Cada vez que hablamos de el milagro de caminar sobre el agua, caminar sobre el agua no es un milagro, es una potestad que tiene Dios sobre la naturaleza. Pero hoy vamos a ver una cosa que no nos manifiestan los otros evangelios, pero que sí el propósito de Juan al escribir el evangelio, al describir estas 7 señales, cada señal va seguida de una enseñanza de esa señal. O sea, no es algo fortuito. Juan omite ciertas cosas y ya sabéis, las tormentas nos apasionan, las tormentas nos fascinan y también nos aterrorizan. Son una manifestación del poder de la naturaleza, pero bueno, el poder de la naturaleza que es el poder de Dios, ¿sí? Es un poder en la creación, no de la creación, es un poder de Dios. Y decía en una predicación relativa al tema de caminar sobre el agua, José Grauman hablaba sobre de que hay un hombre, Eric, no me acuerdo cómo, que tiene el récord mundial de los Guinness, ¿adivinad de qué? De haber sido lanzado 400 metros en un tornado. Había un tornado en Mississippi, no sé, Missouri, y lo lanzó, se escondió en su casa, se tapó y de pronto quedó inconsciente y apareció 400 metros de la casa. Os podéis imaginar semejante barbaridad, pero solo tenía un dolor de cabeza. Y quedó como el Guinness Record de la persona lanzada por un tornado 400 metros. Pues yo debería darle gracias al Señor por sobrevivir. Entonces son cosas fascinantes, ¿no? Pero en las tormentas siempre vemos que hay, no sé, me he visto muchas películas sobre tormentas y en el centro hay como una paz. Dicen que es un silencio absoluto, que cualquier cosa se escucharía ahí, pero afuera que hay la tormenta, en el medio, en el tornado mismo que está lleno de todo lo que recoge en el camino, y luego en el centro hay una tranquilidad, una paz, lo que se denomina el ojo de la tormenta. Hay un silencio casi sepulcral, un silencio sepulcral, sí, un silencio de muertos, sí, y un cielo arriba, se ve el cielo azul y ves tú que, bueno, las películas describen esto de una calma inquietante, sí, y hay aviones que se ponen por encima, empiezan a ver. Yo no me atrevería, yo digo, yo me alejo lo más que me puedo alejar de Missouri. Aquí, gracias al Señor, que no hay ese tipo de actividades, no con la misma fuerza, ¿no? Pero una pregunta que quisiera plantearles esta mañana es, ¿qué sucedería si cuando la verdadera calma no es la ausencia de tormenta? Repito, ¿qué sucede cuando la verdadera calma no es la ausencia de tormenta, sino una presencia divina dentro de esa tormenta? Hoy vamos a leer la historia de Jesús caminando sobre el agua. Como hemos dicho, pensamos en Pedro hundiéndose y Señor, dame la mano, y el Señor inmediatamente recogiendo a Pedro porque ha quitado los ojos de Jesús y es una enseñanza válida. Pero, o Juan, ¿no? Estos son de fijar nuestros ojos en Cristo, porque Él es nuestro soporte y no podemos apartarnos de mirar a Él porque podemos hundirnos en el mar de la incertidumbre, y esas grandes verdades que son ciertas, son enseñanzas poderosas, pero Juan no habla de esto. Juan no está hablando de la tormenta, de Pedro que se hunde. Juan omite intencionadamente esos detalles. No lo menciona Pedro bajando de la barca, tampoco registra a Jesús calmando la tempestad. No, o sea, no hace absolutamente nada de eso. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Juan omite esto? Y yo creo que omite esto para revelarnos una verdad más profunda. Y descubrí realmente, de verdad, después de tantos años de haber leído y releído, una enseñanza que no había visto. Y era que
que la presencia de Cristo era la calma. Y había una tormenta grandísima, ¿sí? Y él estaba caminando en medio de la tormenta y ellos no se percataron que Cristo no necesitaba estar con ellos ahí para ser suficiente. Ellos tenían dudas. Luego, bueno, leyendo en Marcos, ahora vamos a ir a ello, leyendo en Marcos nos dice por qué. Entonces, vemos aquí dos partes. Esta lectura corta la vamos a ver en dos partes. La primera parte es la prueba que enfrentaron los discípulos. Iban en la barca. Y la segunda es la presencia que lo cambia, que cambia todo. O sea, ellos se alegraron. Ellos le invitaron a venir a la barca. Imaginaos, después del susto que se estaban llevando, remando 5 kilómetros a contraviento, estaban agotados, estaban extenuados, era una noche oscura y ven a alguien caminando sobre la barca, sobre la mar. Y eso es lo que Juan nos quiere transmitir en esta enseñanza. Entonces, vamos a leer Juan, versículos del 16, ¿sí?, en adelante hasta el 21. Dice aquí: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban al otro lado del mar, hacia Capernaum, y estaba allá oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y el mar se levantaba porque soplaba un gran viento, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, esos son 5 kilómetros aproximadamente, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, y la barca llegó inmediatamente a la tierra a donde iban. Bien, entonces, esto no es un evento aislado. Esto viene como en un kit. La multiplicación de los panes más caminar sobre el evento de la barca, forman un solo kit, una sola estructura para guiarnos al sermón que es a partir del versículo 25. Entonces, nos viene, Juan lo coloca de manera estratégica. Pasan primero de un lado de Cafarnaúm a Betsaida, quedan ahí, Jesús predica, alimenta a la gente, hace un milagro impresionante, lo quieren hacer rey, y por los otros evangelios nos dice que en Marcos, en Mateo, nos dice que lo querían hacer rey, y él los manda para Cafarnaúm de nuevo, los despide, obliga a los discípulos a subirse en la barca para que se vayan a Cafarnaúm, despide a la gente y se sube a orar. Y Juan nos dice que eran como 3 o 4, como 30 estadios o algo así, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Juan dice más o menos? ¿Sí? Habían remado como 25 o 30 estadios, versículo 19. Entonces, quiere decir que Juan era un testigo presencial, una persona que estuvo ahí, y él podía prever que habían navegado entre 25 y 30 kilómetros, estadios, o sea que son unos 5 kilómetros, pero de Cafarnaúm a Betsaida hay alrededor de 15, 14 kilómetros. Entonces, estamos viendo una narración de parte de Juan, de un testigo presencial, que nos quiere guiar a algo que a mí se me pasó por mucho tiempo. Algo interesante, y es que lo vamos a ver ahora aquí. Jesús, antes de llegar después de multiplicar el pan, Jesús se enoja. Jesús se enoja porque hay una cierta ira santa, porque lo buscan a él por el pan. ¿Sí? El versículo 26.
Dice así: de cierto digo, me buscáis porque no. De cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. Jesús ya sabe la razón por la que ellos quieren buscarle. De un lado al otro, lo querían hacer rey. Jesús dice: mira, estos quieren hacerme rey. Los discípulos querían hacerlo rey también. No lo dice, pero no lo dice aquí, pero sí que lo señala en Juan. Dice aquí en Mateo 14. Dice aquí, versículo 33 del capítulo 14, dice aquí: entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Pero Marcos nos dice aquí de la siguiente manera, en Marcos 6, ¿sí? 52, en Marcos 6, 52 nos dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaba endurecido su corazón. Pero Juan omite esas dos cosas. Ellos estaban endurecidos en el corazón, luego de ver que Jesús, en el medio de la tormenta, vieron que Jesús había hecho algo que es lo que se puede denominar la primera teletransportación. No digo que sea la primera teletransportación porque he visto otras en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero podríamos decir que esto es una teletransportación. Y ya veréis por qué lo digo. Entonces, Juan nos está guiando, ese es el contexto, ¿sí? Cada señal que Juan describe en el Evangelio, él solo describe 7 de las tantas, pero cada una tiene un propósito, tiene una estructura, tiene una intención, y es algo previo al sermón. Como he dicho, a partir del versículo 25 del capítulo 6. Entonces, vamos al texto. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. El Señor, aquí en otras partes dice, el Señor les dijo: id en la barca. Los despidió en la barca. Subíos en la barca. Juan dice que él no había llegado. Dice aquí el versículo 17. Y entrando en la barca, iban al otro lado del mar, hacia Capernaum, y estaban ya oscuros, y Jesús no había venido a ellos. O sea, Juan es un narrador en primera persona diciendo: es que Jesús no había venido y nosotros fuimos despedidos por Jesús nos dijo que vendría a nosotros, y él no ha venido. Y ellos estaban, no eran yo, no eran Lucas o Patricio, que no tenemos idea de navegación. Ellos eran pescadores. O sea, ellos sabían de pesca. De hecho, lo más probable es que la barca haya sido de uno de los apóstoles, porque ellos eran pescadores. Ellos dejaron las cosas, pero no vendieron los botes, y además era en la zona donde ellos residían, en Capernaum. Entonces no era como difícil pensar que ellos tenían control y dominio sobre la embarcación. Sabían de lo que hablaban, ¿no? De hecho, en Juan al final vemos que Pedro y ellos están pescando. Y entonces no es difícil, no eran personas que tenían desconocimiento del uso de los barcos, pero ellos estaban preocupados. Aquí Juan dice: Jesús no había venido a ellos y el mar se levantaba. Pero quiero hacer una aclaración: no, el mar no se levantaba. El texto más claro, yo estuve buscándolo, el texto más claro es: el mar fue agitado, porque está en pasivo. O sea, no hizo nada. Alguien lo agitó. ¿Quién lo agitó? ¿Quién agitó el mar? Entonces, dice aquí: y el mar fue agitado. Voy a leerlo con la traducción, la mejor traducción. Y el mar fue agitado porque soplaba un gran viento. O sea, había algo aquí. Entonces, Juan nos está diciendo que era oscuro. Sí, Juan no dice oscuro por decir oscuro. Jesús es la luz y hay oscuridad, ausencia de Cristo. Y ellos están ahí asustados, remando. Y dicen: caramba, ¿cómo nos está costando sin Jesús? Y eso que somos solo 12, no somos 13 remando. ¿Qué pasa aquí? Y están preocupados, y Jesús, luego de la 4ª vigilia de la noche, se acerca. Recordad que Juan está diciendo aquí
25, 30 estadios, o sea, unos 5 kilómetros, y quedan todavía unos 9 kilómetros por llegar a la otra orilla. Y Juan, vemos aquí que esta oscuridad, la tormenta se desata. Bueno, no es una tormenta cualquiera. Vamos a analizar un poco esa tormenta, ¿no? Es una tormenta intencional. ¿Por qué es intencional? Pues el verbo que utiliza Juan, como hemos dicho, fue agitada. O sea, eso fue algo que alguien aconteció que sucediera de esa manera. ¿Y quién fue? Pues yo creo que fue Jesús, que lo hizo intencionalmente. Dice, ustedes se van los 12 en la barca y yo les voy a pegar un susto que no vean. Así que se van en la barca, los sube en la barca y los manda por delante. Y además cuando ya está a la mitad del camino, una tercera parte, le dice, voy a agitar esta cosa y verá a ver si ellos confían en mí o no confían en mí. No, porque Jesús alaba a aquella persona que cree en él sin haberle visto. ¿Sí? Tomás le dijo, bienaventurado aquel que cree en mí sin haberme visto. ¿Sí? Esos son los bienaventurados, no el que me vea, sino el que no me ha visto. Entonces vemos que fue agitada por alguien. ¿Quién lo quitó? Algunos teólogos dicen que fueron los demonios. Los demonios no tienen potestad de mover absolutamente nada. Esto fue, y aún así, a lo mejor fue Dios a través de los demonios que utilizó para que agitaran esto. Pero este no es el caso. Sí, el contexto bíblico nos apunta en otra dirección. Nos dice que Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Yo hice una primera lectura en Salmos 107, en el cual, en el Salmo 107, nos dice que cambia, 107, 29, dice aquí. Entonces, 28, entonces claman a Jehová en su angustia y él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Jehová cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus olas. Y lo más revelador, si os fijáis en los otros evangelios, dice yo soy. No, dice soy yo. Soy yo, pero Juan no dice soy yo. Juan dice ego en mí. Ego en mí. Y ego en mí es sencillamente, es decir, yo soy, pero no es cualquier yo soy. Ego en mí es la palabra que utilizaban los judíos de la época de Jesús para referirse a Jehová. Me voy a salir un poquitico. Hay una traducción, se llama la Septuaginta, o la traducción de los 70 que se hizo alrededor del 300 a.C., en la cual cogieron el hebreo que no tenía vocales, y lo pasaron al griego koiné, el griego básico, el griego koiné, el español vulgar, el colombiano. Entonces lo pasaron al griego koiné y cogieron y pusieron la palabra Jehová, el tetragramatón, ese Y, tal, HVH, lo colocaron y lo tradujeron al griego y lo tradujeron ego y mí. No hay más, siempre cualquier parte que diga ego y mí se está refiriendo a Jehová. Y entonces Jesús viene en medio de la tormenta, ¿sí? Y como aparece en el Salmo, como aparece en Isaías, como aparece en Éxodo, como aparece en diferentes partes, Dios está siempre en medio de la tormenta. Dios siempre está en medio de la tormenta. O sea, la tormenta no en sí misma no es el que da miedo, sino por qué está la tormenta y qué hace Dios en medio de ella. ¿Sí? Entonces es como una alfombra que manifiesta algo. Y cuando Jesús va caminando, ellos debieron entender, ¿sí?, por las palabras que dice Jesús, que ellos estaban pecando por una sola razón, porque estaban dudando del Señor Jesús. De hecho, esto era una teofanía. Hay muchos escritores que consideran que lo que estaba sucediendo en el mar agitado en ese momento, cuando Jesús camina sobre el mar, que es una teofanía, es una manifestación de Dios. Y utiliza otra palabra, el viento sopla. ¿Sí? Dice aquí, soplaba un gran viento
Juan utiliza esta palabra 2 veces. Da igual que sea en primera, segunda, tercera Juan, Apocalipsis, da igual. O sea, Juan utiliza esa palabra 2 veces. Una en Juan 3, el viento sopla por donde quiere. Así es el Espíritu de Dios. Va y viene. Y aquí. Entonces quiere decir que Juan está utilizando palabras intencionadas, ¿sí? Como, es como la obra soberana del Espíritu Santo. El que lo está leyendo se debe enterar de que lo que está tratando de decirnos Juan es que la obra soberana del Espíritu Santo está aconteciendo en medio de esa tormenta. ¿Qué era? ¿Sí? Es una tormenta soberana. Dice aquí que Mateo y Marcos nos da un detalle crucial que Juan los obligó. ¿Sí? El Señor los obligó a subirse en la barca. De hecho, lo estaba viendo anteriormente y dice aquí, el versículo 45 de Marcos 6 dice, y enseguida hizo subir a sus discípulos en la barca. Los hizo subir. ¿Sí? E ir delante de él. Y Mateo nos dice algo parecido. Y enseguida Jesús hizo entrar a sus discípulos en la barca e ir delante de él al otro lado del lago, entre tanto que él despedía a la multitud. Él despide a la multitud, los obliga. Ellos, no, Señor, te esperamos. No, tú súbete y yo te voy a llevar, tú os vais. Ellos tenían que confiar que aunque Jesús no estuviese en la barca, él estaba bajo control. Ellos tenían simplemente que obedecer. ¿Sí? Y era una tormenta abrumadora, una tormenta terrible. Ellos eran pescadores experimentados. Ellos aquí, lo único que puede ser es que si ellos no hubiesen sabido de cómo manejar un barco, pero ellos sabían cómo manejar este barco, ellos tenían el conocimiento para esto. Entonces, vamos a ver entonces la presencia de Jesús, ¿sí? Ya hemos visto la prueba, ellos están en medio de la tormenta, ellos están asustados, están aterrados, no saben qué hacer, han recorrido, después de la cuarta vigilia de la noche, han recorrido apenas 30 estadios, 5 kilómetros, le quedan todavía 14 y todavía Jesús no viene a la barca. La situación es terrible, está oscuro, hay un oleaje que está levantándose por toda la zona y no hay manera de que ellos puedan pasar a Capernaum. Están totalmente agobiados. Y para rematar, yo no sé ustedes, pero si usted es una persona, estás en un barco ahí y ves a alguien que te está caminando sobre el agua, lo primero que vas a hacer, a ver, vamos a ver qué dice aquí el versículo. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Bueno, Juan está siendo bondadoso con la palabra de decir que tuvieron miedo. Vamos a ver qué dicen los otros evangelios. ¿Sí? Versículo Mateo 14, 26. Y los discípulos, al verlo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, es un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Marcos también dice algo muy parecido. Marcos dice algo parecido. Y al verlo, ellos que andaban sobre el mar pensaron que era un fantasma y dieron voces. Cuando dice que dieron voces fue que estaban gritando. O sea, esa reacción es la misma reacción que tendría yo. ¡Un fantasma! ¡Acelera! Dame, yo agarro el remo y remo yo, porque era una situación bastante complicada. Ellos estaban asustados, estaban atormentados, y para rematar se les aparece alguien caminando sobre el mar, algo que no es normal. Pero ese no es el milagro. Ese no es el milagro. En ese punto más oscuro de la noche, en medio de una tormenta súper violenta, que Jesús mismo gobierna, porque Él viene caminando tranquilo sobre la tormenta. O sea, no, Él no viene,
Sí, no, como Pedro cuando le dice, ven, déjame, si eres tú, déjame, llévame, permite que yo salga y camine sobre el mar. Y dice, no, sí, ven. Y Pedro se asustó y casi se hunde y Jesús lo sacó, ¿no? Eso, no, él iba tranquilo, esa es su tormenta. Él es el dueño de la tormenta. Él así como multiplicó los panes, también tenía potestad sobre la tormenta, no tenía ningún tipo de dificultad. Y sin embargo ellos dudaban. Vieron a Jesús andar sobre el mar. Esto no es una imagen, sí que lo digo, realmente plácida. Si tú buscas en internet Jesús caminando sobre el mar, ves un cielo rosado, azulito, con rayos atravesando las nubes, y Jesús todo tranquilo caminando y olitas y cosas así. No, la situación era... O sea, si es por esas imágenes, eso es espectacular. Yo no daría gritos, ni gritaría, ni me asustaría y diría, ¡un fantasma! No, pero intentad buscar las imágenes luego en internet colocando Jesús caminando sobre el agua y os vais a sorprender. No tiene nada que ver con lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, la reacción de los discípulos, ¿cuál fue? Miedo. La reacción de los discípulos fue miedo. Tuvieron miedo. Versículo 19. ¿Sí? Cuando vieron que Jesús andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero el versículo 20, Jesús les dice algo. Ego eimi. Ego eimi. Jehová, yo soy el que soy. Yo soy Jehová. No temáis. Yo soy. ¿Te imaginas que tú sabes que solamente hay un nombre con el cual se conocerá a Dios y será ego eimi? Y tú, como cristiano, que sabes que el nombre de Jehová es el nombre por el cual lo conocerán de generación en generación, y de pronto alguien te aparece caminando sobre el agua y te dice, ego eimi, no temáis, no temáis. Yo tengo la traducción al griego de la palabra no temáis. Es una palabra que conocemos todos, ¿sí? Es me fobeiste. Me fobeiste es fobia. No temáis, me fobeiste. No temáis, no tengáis fobia. Soy yo, Jehová. Claro, cuando Jesús viene y les dice esto, no temáis, versículo 21, ¿qué dice? Entonces ellos con gusto lo recibieron. ¿No? Ya estábamos asustados, Señor Jesús, pensamos que era un fantasma. No, ellos con gusto le recibieron. Y ellos con gusto le recibieron, pero ellos tenían miedo, porque como dice Marcos, porque aún no habían entendido lo de los panes. Ellos todavía estaban confusos. ¿Cómo es posible que habían 5 panes y 2 peces y me pasa a mí y me sigue pasando pan? 3 horas pasando pan. Estaban enredados. Pero ¿cómo esto es posible que esto haya sucedido? Y además nos manda y ahora camina sobre el agua. Y cuando se sube a la barca, hay algo que sucede inmediatamente. Recordad que en Mateo nos dice algo más cuando Jesús sube la barca. Mateo nos dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Sabes cuál fue el milagro? El milagro está en el versículo 20 de Juan. Versículo 21, perdón. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, y la barca llegó inmediatamente a la tierra a donde iban. ¿Dónde estaba la barca hacía un minuto antes de subirse? A 25-30 estadios.
Claro, Juan estaba ahí y decía, bueno, estábamos más o menos llegando a entre Buñola y Conce, 30 kilómetros, ¿no? 25, 30 estadios. Pero aquí está el milagro de la teletransportación. Cuando Jesús pone el pie en la barca llegó inmediatamente, de manera súbita, enseguida, a la tierra a donde iban. Ese es el milagro. Yo creo que ahí se sorprendieron mucho más. Sí, nada más caminando en medio de la tormenta, Jesús les dice a ellos que no teman, que Él es el eterno, ego en mí, Yahvé. Yo primero diciendo, Jehová, no temáis, yo soy Jehová, yo soy tu Dios, no temáis. Nosotros venimos a esta iglesia no a adorar a un hombre. Venimos a adorar a Dios encarnado, el eterno. No necesitamos verlo presencialmente para saber que Él está en medio de nosotros. Yo soy, no temáis. Esto es más que un ¿aló? Sí. ¿Olmer? Sí, soy yo. No. Aquí está dando una declaración de su deidad. Esto es mucho más que eso. Ego en mí. Yo soy el que soy. Él está diciendo, yo soy el dueño de la tormenta, yo soy el que multiplicó el pan, yo soy el que caminó sobre el agua, yo soy el dueño del viento y del mar y de todo lo que se acontece. Yo puedo caminar sobre las aguas, puedo calmar la tempestad como los marineros en el Salmo 107, que ellos claman y yo calmo y la tormenta y ellos se alegran. Yo soy Jehová de los ejércitos. Ese es mi nombre con el cual seré conocido a perpetuidad. Y ellos tenían dudas porque todavía no habían entendido lo del pan. Ellos dijeron definitivamente, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Mira, después de todo esto, estas personas no había la menor duda de que ellos entregarían su vida por Dios. Ellos conocieron y vieron la gloria de Dios manifestada en la faz de Jesucristo. Pero nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros sabemos por el testimonio de ellos de que Cristo es Jehová. Y no necesitamos que Él esté aquí visible. No lo necesitamos. Despojémonos de esa idea de inseguridad de que Dios no está aquí en medio de nosotros. Esta fue la prueba de ellos, de los apóstoles. Ellos dudaron no solamente de la multiplicación del pan, porque no la entendieron, sino que dudaron de que Jesús, cuando los mandó en la barca, Él iba a tener cuidado de ellos. Él no quería calmar la tormenta. Jesús quería ser su calma. No es lo mismo. No es lo mismo que nosotros andemos por la vida sin tormentas. Eso es imposible, vamos a tener dificultades. Hay hermanos que están padeciendo cáncer, hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que están que tienen familiares que han muerto, problemas de trabajo, problemas de todo tipo. Pero los hermanos deben entender que Jesús no es que calme la tempestad. Jesús es nuestra calma. Da igual por lo que estemos caminando. Jesús es nuestra calma. La presencia del Señor es la solución. No que el Señor nos quite la angustia. Él nos libra de la angustia, pero porque Él es nuestra calma.
Él no viene y te quita el problema. Él está contigo en medio de la dificultad. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Son palabras que adquieren vida. Aunque, Señor, yo esté en dificultades, tú eres mi calma. Esto no lo entendieron ellos. Entonces, Juan, por eso es que Juan no se enfoca en el que la tormenta se calmó ni nada. Simplemente Juan dice que llegaron a tierra. Yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca y la barca llegó inmediatamente a tierra. En el otro evangelio dice, versículo en Marcos 6, 50, ¿sí? El 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y estaba sobremanera asombrados entre ellos, porque había cambiado el viento. Mateo dice algo parecido. Mateo dice, versículo 31, 32, dice, e inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, asió de Pedro y le dijo, oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en la barca, o sea, Jesús y Pedro entraron en la barca, se calmó el viento. Perdón, entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya les vale, con la multiplicación de los panes no se habían enterado, pero tenían el corazón endurecido. Tenían el corazón endurecido. Pero el Señor les ha dado una lección, y es una lección que prepara al oyente de Juan para la predicación que viene a continuación de Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo no quería darles el pan para que se alimentaran. Yo quería ser vuestro pan. Yo quiero ser vuestra calma. Yo no quiero saciar del pan que mañana vas a tener hambre. Yo quiero ser vuestro pan. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, este no tendrá hambre ni sed jamás. Yo quiero ser vuestro pan. Yo quiero ser vuestra calma. Pero nosotros siempre nos vamos por las circunstancias. La presencia de Cristo en nuestras vidas es la verdadera solución a nuestras crisis. Porque crisis vamos a tener siempre. Pero si Cristo está ahí, ¿qué más da? ¿Qué importa la crisis? Cristo es más grande que la crisis. ¿Ah? Y además, el milagro fue que Cristo llegó a la otra orilla. Aquí en Juan nos dice que en el versículo 19, y habían remado como 25 o 30 estadios. Vieron a Jesús, se asustaron. Jesús les dice, yo soy ego eimi, 25 o 30 estadios. Se suben a la barca y llegan al otro lado enseguida. Él los había podido teletransportar desde la orilla de Betsaida a Cafarnaúm. Así, pero él quería probarlos. Era la prueba. La primera parte de la prueba tenía que ver con la provisión. Y la segunda parte de la prueba tiene que ver con la presencia. Por un lado no tenemos que preocuparnos por la comida y por otro lado no tenemos que preocuparnos por las situaciones porque Dios está en medio de ti. Entonces, ¿cuántos sacaron en el examen? 0. No pasaron la prueba. Pero el Señor los probó para fortalecerlos. Y cuando nosotros pasamos por ciertas pruebas, necesitamos ser fortalecidos por Dios. Y reconocer que Él no solamente provee, sino que en medio de mis dificultades, Dios está. Dios está en medio de nosotros. Dios está en nosotros. Dios está por nosotros. Y nosotros no podemos dudar. Por eso la llegada a la otra orilla es una llegada garantizada. El Salmo 107 nos dice, 107 versículo 30 nos dice, luego se alegran porque se aquietaron.
y Él los guía al puerto que deseaban. ¿Sabe cuál es el puerto que nosotros deseamos? Mi corazón anhela llegar a la presencia de Dios. El Señor me va a llevar a ese puerto. Y si tú crees en Cristo Jesús, mira, lo que sucede aquí en esta vida es absolutamente irrelevante. Lo único relevante en la vida de cualquier persona es saber con certeza de que el Señor te va a llevar a su gloria. Lo demás está bien, pero ¿qué puede ser más grande que vivir al lado de nuestro Creador? Gozarnos con nuestro Creador. El Señor Jesús les envió la tormenta para una lesión. Una lesión, digo yo, podría ser una lesión eterna. Seguramente todavía estarán hablando ahora en la presencia del Señor. Pues ese día de la tormenta el Señor nos asustó. Pero ya aprendimos la lección, Señor. Hemos aprendido la lección. Con la presencia del Señor en la barca, sin importar la fuerza de la tormenta, la llegada al puerto que deseamos está asegurada. Está asegurada la llegada. Así que el milagro de la teletransportación tiene un propósito. El propósito es que, aunque nosotros le digamos, pero ¿por qué, Señor, paso por estas pruebas? El Señor te puede eximir de pasar por pruebas. Te puede eximir de pasar hambre o dificultades. Él lo puede hacer. Él es Dios. Pero a veces pasamos por ellas, ¿sí? Él puede cogernos y mandarnos de un lado al otro enseguida. Como pasó aquí. Entonces que los puso a remar 4 vigilias de la noche, remando para llegar a 30 estadios. 4 vigilias de la noche para llevarlos luego en un santiamén a la otra orilla. Él puede librarte de tus dificultades si Él quiere, pero lo más importante es que si tú estás pasando por la dificultad, que sepas que Él, aunque tú no lo veas, cuida de ti. Él te está llevando a puerto seguro en medio de la dificultad. Y claro, cómo no, tenemos que adorarle, como ellos lo hicieron en Mateo. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. No busques a Jesús porque Jesús provea para tus necesidades. Eso lo hace por amor. No busques a Jesús porque Jesús te libre de las dificultades. Busca a Jesús por quien Él es. Él es el soberano de las naciones, el Dios eterno. Él te puede guiar incluso a través de la muerte a tu puerto seguro, al destino que todo creyente desea, y es la presencia de Dios. Da igual si estás en un barco pequeño o en un barco grande, si la tormenta es terrible, el Señor es el dueño de la tormenta. Y Él dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, dejemos el temor, dejemos de buscar la satisfacción en las cosas perecederas, o en la ausencia de olas, como si nuestra vida, cuando conocemos al Señor, es tan plana, tan llana, tan rectecita. No, es un camino estrecho por el cual vamos a veces pasar dificultades, pero no podemos desanimarnos. Encuentra la satisfacción en el hecho de que la presencia de Dios está en medio de ti y está en ti, porque Él nos ha dado
su Santo Espíritu para cuando Él venga por segunda vez, nos reconozca por el sello del Espíritu Santo. Y nosotros solamente podemos decir amén